doctor Neisman, que es gastroenterólogo, para que ver cómo queda. Digo, a ver, estamos hablando de qué es lo que quedó ahora, en qué estado quedó el paciente, porque también ya sabemos todo lo que pasó antes, pero le han hecho una operación muy importante que todavía no terminó, está en proceso. Sacaron el riñón, se puede vivir con un riñón tranquilamente. Sin el vaso se puede vivir, con el páncreas y el colon, a ver qué pasa, porque más o menos debe tener el doctor Neisman idea de qué es lo que le han extirpado y cómo va a ser la vida a partir de ahora. Doctor Neisman, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día. Buen día, Chiche, un gusto. Bueno, a ver, contame un poquito. De acuerdo, no sé si tenés información del cuadro exacto de la situación del paciente, pero lo que sí sabemos es que perdió el riñón, perdió el vaso, parte del colon y parte del páncreas. Digo, ¿cómo es la vida de una persona a partir de ese momento? Bien, no, primero no estoy absolutamente para nada al tanto de la situación, Sí. más aún si todavía no terminó la cirugía, creo que los hallazgos deben continuar. Con lo que te referías a la esplenectomía, sí, muchos pacientes viven sin vaso y sin un riñón, eso se corrobora de acuerdo a la función renal del riñón que está funcionando. Y con respecto al resto de los compromisos, el páncreas es una glándula que tiene una función tanto, se le dice, endocrina como exócrina. Esto quiere decir que sintetiza hormonas que circulan en el organismo y manejan un poco lo que es más bien la glucosa y enzimas que son las encargadas de la digestión a nivel de la luz intestinal. En general, para que realmente haya un compromiso y el páncreas no esté funcionando, hace falta que una pequeña proporción del páncreas esté solo funcionando. O sea que es muy difícil que se llegue a tener una insuficiencia pancreática. Y con respecto al intestino, sí, la persona habrá que ver qué parte del colon está afectada, hay que ver si hay alguna chance de generar la unión, la anastomosis entre el segmento que quedó afectado para ver que por lo menos tenga una calidad de vida aceptable. Lo otro que hay que ver es si no se perforó ninguna otra parte del intestino delgado también. En general, si el compromiso es de colon, hay que ver qué está afectado, perdón, justo me está entrando en la llamada, qué parte del colon está afectado y a partir de ahí unir para que tenga una calidad de vida más o menos aceptable, ¿no? Ahora, dadas las condiciones, perdón, doctor, dadas las condiciones que lo llevan a esto, digamos, una adicción bastante pronunciada, digo, todo eso tiene que cambiar, porque no tiene un organismo para resistir el embate de una persona que se droga con esa situación clínica. Bueno, a ver, estos tipos de pacientes pasan a tener una vida muchas veces compleja y necesitan tener controles médicos y pasar a tener una vida ordenada. Obviamente que nosotros le llamamos la compliance del paciente, esto quiere decir la adhesión al tratamiento. Muchas veces esto es fundamental, por lo menos para que recuperen su calidad de vida. Sí. Sí, desde ya que sí. Ahora, pero sí, te escucho, perdón, te escucho. No, es fundamental ver qué parte del colon está afectado, porque a partir de ahí, por ejemplo, el colon derecho, si se afecta el colon derecho hay que sacar todo el colon derecho y se une el intestino delgado al colon que nosotros le decimos transverso. Y si se afecta el colon transverso o el colon izquierdo, eso se puede recuperar, se reseca un segmento y se une. Y puede tener una calidad de vida normal. Y si no, tendría que tener un ano contra natura, se supone. A ver, lo que ustedes conocen como ano contra natura, o nosotros le decimos ostomía, depende de qué parte del colon está afectado. Cuando consideramos que el colon está muy inflamado y corre riesgos que unir el colon tiene mucho potencial para que esa unión fracase,
se hace una ostomía de descarga para que justamente no haya tránsito a nivel del colon y asegurarse que haya éxito de la cirugía y después esa ostomía se cierra. Eso en ese caso es transitorio. La única forma que eso quede definitivo es que esté afectado el recto, que no creo que por un proyectil haya afectado el recto, ¿no? Pero puede salir de la cirugía con una ostomía de protección al principio, es una posibilidad, sí. Está bien, ahora digamos, ninguno de esos elementos compromete su futuro de vida, digamos, tendrá que tener más cuidado en ciertas cosas, pero digamos, se puede vivir sin un riñón, se puede vivir sin el vaso y se puede vivir con un páncreas, con menos páncreas, pero se puede vivir tranquilamente. Sí, no son órganos vitales, no son órganos vitales y se pueden reemplazar. El páncreas se puede reemplazar con enzimas y hormonas, se podría. El intestino también, uno podría vivir sin intestino, inclusive hoy se está practicando el trasplante de intestino. Sí. Eso no son órganos vitales, sí lo son, bueno, el corazón, el hígado, el cerebro son órganos vitales. Pero ¿por qué cuando uno tiene una pancreatitis se muere? La pancreatitis depende de porque viste que tú dices, no, pero tiene una pancreatitis y se muere. Sí. Y vos me decís, se puede vivir hasta sin páncreas. Sí, porque, a ver, depende, estamos hablando de una pancreatitis crónica o una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda suele ser un cuadro que va desde una severidad que puede ser un compromiso leve hasta cuadros muy severos que comprometen al paciente. Hasta salir de ese cuadro crítico, muchos pacientes fallecen porque justamente es una cascada enorme de liberación de enzimas dentro del organismo, mecanismos inflamatorios, y esto lleva una repercusión general. No es porque fallezcan porque no tienen el páncreas, sino por toda la cascada inflamatoria que genera ese cuadro. Sí. Hay muchos pacientes que viven sin páncreas. Eso es posible. Y en la pancreatitis crónica también. Todo es manejable. Pero en el cuadro agudo, en un paciente que tuvo una pancreatitis, puede ser de cuadros que transitan en la casa y a veces no se enteran, o pacientes que están en terapia intensiva meses internados porque son cuadros muchas veces que son graves. Doctor, repetiste varias veces calidad de vida en esta oportunidad para Chano, y en este escenario, ¿qué sería lo peor para él? Va a depender mucho del compromiso intestinal. Si lo que uno hace es directamente unir el intestino, la verdad, este paciente saldría de la cirugía sin ningún tipo de problema. Ahora, puede terminar con una ostomía que va a requerir otra cirugía, puede terminar con bridas intestinales, que esto le genera obstrucción cada tanto. Muchas veces pacientes de este tipo generan fístulas, comunicación entre el intestino o sale en materia fecal. Eso hay que ver el proyectil, si el proyectil fue un proyectil limpio o si había algún tipo de muchas veces se generan esquirlas, claro, o hay proyectiles que ingresan y la forma en que lesionan se amplifica dentro del organismo. Entonces, asegurarse que no haya perforado ninguna parte del intestino delgado y esto genera una fístula. O sea, es un cuadro complejo. El mejor, totalmente. Y ver, obviamente, el cirujano que está viendo la cirugía, es fundamental el examen todo del intestino delgado, que no haya ningún tipo de afectación ni nada, porque esos cuadros muchas veces aparecen luego de haber cerrado el paciente y el paciente muchas veces empieza a evolucionar mal. Por eso este cuadro va a ser fundamental, la experiencia del cirujano. Sí. Doc, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, te mando un saludo. Un saludo grande, muchas gracias. Bueno, ahí estamos entonces. Obviamente todo esto depende de cómo vaya evolucionando y además